¿Qué tal? ¿Cómo va? Soy Luis Formadiano y te doy la bienvenida al programa 684 de Susurros en tus oídos. 16 años en el aire de Radio Sónica, el programa más antiguo de la radio. Y desde hace 4 años y pico aproximadamente dedicado a fomentar y promover todas las producciones de teatro independiente. No pudimos armar, como hacemos siempre para mi cumpleaños, que es el jueves, una pequeña mesa. Es más, volaron las pantallas protectoras, hay como muchos cambios y todavía no me acostumbro. Pero bueno, ya vamos a festejar seguramente en el programa de la semana que viene. En la primera parte del programa de esta noche vamos a hablar de una obra a cuyo estreno asistí, se llama 1989, y le voy a dar la bienvenida a su director, Leandro Airaldo. Bienvenido, Leandro. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Gracias por venir A y vos. la bienvenida a su autor, Teodoro López. Teo López. Hola, Bienvenido. ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, salí impactado del teatro, no solamente por bueno, la puesta en sí, que me pareció muy buena y con un ritmo así que no descansa, eh, pero choqueado un poco, ¿no? Por el recuerdo de lo que fue finales de la década del 80 y bueno, lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? ¿Cómo surgió en vos la idea de escribir específicamente sobre este periodo? Mirá, me acuerdo el día, fue un 19 de enero del 2019. Yo estaba escribiendo y se me cortó la luz y hacía un montón de calor. Y no sé, ahora prendí una radio AM o por ahí prendí la radio del teléfono y era bueno, los cortes de luz y qué va a pasar y el país y ahora que volvió el FMI. Y salí a caminar y en el teléfono, en las notas del teléfono anoté todo rápido y dije, bueno, acá hay algo. Porque, y lo tenía muy vívido el año 89. Mi papá trabajaba en una casa de cambio, así que soy familia de cambistas, claro. eso también era un estrés, trabajaban hasta las 11:30 de la noche, había filas de gente para cambiar dólares. Y bueno, y ahí surgió como un esqueleto que cuando volvió la luz, que serían las 5 de la mañana, escribí como media hora seguida. Y bueno, nada, ese fue el esqueleto y el surgimiento de. Y bueno, el 2022 nos acompaña porque después de la pandemia continuó el proceso, digamos, un proceso lento pero constante. Sí, por ahí el de los cortes de luz es uno de los recuerdos más fuertes de esa época, porque tenía impreso el cronograma de cuando te tocaba la franja horaria que te cortaban y a veces dejaban y cortaban más tarde cuando vos habías organizado algo y te agarraban, viste, con los pantalones bajos, ¿no? O sea, fue muy fuerte y está muy bueno con este torno que de pronto deja de funcionar porque se cortó la luz, ¿no? Muy verídico, ¿no? El torno ese es un torno... Es un torno que es un torno escenográfico, digamos, pero que está hecho por Manuel Escudero, que es el escenógrafo de la obra, que cuando yo lo vi por primera vez dije, no, esta cosa, lo que hizo es increíble. De hecho, le pasó que cuando estaba mudando toda la escenografía con el flete, el hombre del flete le dijo, ¿y ese torno? No, yo lo agarro. Le dijo, ¿pero qué, lo vas a llevar vos solo? Sí, lo levantó y el tipo quedó como que lo miró y dijo, ¿pero cómo puede ser? No, le hice esa escenografía porque es muy livianito, pero desde lo visual parece, sí. Parece todo de hierro, pero sí, es un elemento clave en la obra, y los cortes de luz también, que bueno, a mí me pasó este año en el 2022, que me fui con Nadia, con mi pareja y mi hijo, nos fuimos de vacaciones a Sierra de la Ventana. ¿Sierra de la Ventana? Sí, Sierra de la Ventana. Y estaba estuvimos en enero, pasamos por ahí 3-4 días, y los 3-4 días estuvimos sin luz, porque había reventado una central en Bahía Blanca que alimenta todo el partido de Torquín. Y bueno, ya que traemos lo del corte de luz también, y había cortes programados, es decir, de determinada hora a tal hora, entonces pasando las vacaciones y ya trabajando con la obra de él, estaba experimentando lo que la misma obra proponía en el 89. La elección de los actores y de la bellísima María Colioca, ¿no? Que yo la vi en la Falcón y la verdad que es maravillosa. ¿Cómo surgió? ¿Vos los tuviste en mente cuando leíste el libreto? Sí. ¿Hubo alguna sugerencia de Teo?
No, en realidad con Teo, digamos, él escribió esa primera versión que dice en el 2019. 2019. Y él ya tomaba clases conmigo de dramaturgia y trajo ese primer germen que empezamos a trabajar en el taller. Y en el mismo taller, en un momento yo le dije que me interesaba, me generaba el texto una sensación que me daban ganas de dirigirlo, porque tenía una forma que me atraía. Y bueno, lo empezamos lo seguimos trabajando, a pulir, vino la pandemia, detuvo todo y este año lo retomamos. Y ahí lo decidimos por su insistencia también como de llevar adelante el proyecto, porque yo estaba ahí como... Es voltero. Pues se podría haber estrenado en el 2020 sin la pandemia, pero habría que haberlo empujado más todavía. Claro. Y bueno, y ahí empecé a pensar en los actores y en la actriz. María fue la primera que me vino para el personaje. Yo a María la conozco de hace muchos años, ya actué con ella en una obra hace varios años atrás. Pensé en María y después pensé en los demás actores, en Emiliano Díaz, en Germán Rodríguez, en Gonzalo Ruiz, para lo que serían los personajes de los hermanos. Y Tobías, que es el personaje de Huguito, el personaje más joven, decidimos con Teo hacer un casting, donde ahí vino Tobías y lo conocimos. Y bueno, apenas fue medio como instantáneo con Toby, porque veníamos haciendo casting de chicos para ese personaje y se presentó. Y la rutina que teníamos en el casting era al principio leer el texto antes de improvisar. Y apenas leyó el primer parlamento, yo lo miré a Teo y justo Teo miró a mí y dijimos, sonó Hugo. No, porque Toby trabajaba en un frigorífico en el 89 y se cayó congelado. Lo descongelaron el año pasado. Es del 89. Es del 89, es un viaje en el tiempo. Aunque él no lo sabe, pero sí, es buenísimo lo que hace Tobías. Y que en realidad es un personaje muy importante para la obra, porque yo en Toby, como desde la dirección, calculo que Teo también desde la autoría, es como el personaje que en un punto le da cierto aire a esta suerte de tragedia que es el material, que es como, yo lo distingo un poco como que es el bufón de las tragedias shakespearianas. Algo de ese tinte aparece en Toby, que viene siempre a romper la escena y que además dice cosas que los otros personajes no podrían decir, porque son personajes por ahí de mayor fuste o tienen otro sentido dramático. Por ejemplo, que el personaje de Toby en un momento diga que los españoles que venían y se agarraban a las indias eran violadores, es un texto que lo podría decir solamente el personaje de Toby. Los hermanos no dirían eso. Entonces, y es un texto que pega, y pega también desde el tono del bufón, que el bufón siempre dice cierta conciencia del espectador. Tal cual, tal cual. Hay momentos de mucha oscuridad, ¿no? Sobre todo, digamos, con este ritual que se va a llevar a cabo con las cenizas del padre, los contenidos de esta caja, digamos que obviamente no quiero que develemos nada, ¿no? Pero nos muestra un poco esas dinámicas familiares. Creo que en la mayoría, ¿no? Hay estas cosas que son ocultas, de las que no se hablan, que son tipo pacto entre hermanos o... Bueno, a propósito de eso, yo creo que la dinámica capitalista es una dinámica muy enrevesada y muy trágica. Entonces, en realidad, esa familia, cada uno de esos hermanos, en algún punto vienen a representar algunos de los factores de esa dinámica. Uno es el dinero, el otro es el patriotismo, el otro es el deber ser. Entonces, digamos, que la dinámica familiar se repite en tragedia, en una tragedia velada, está representando la historia de los países, la historia de los imperios, la historia de la humanidad, de esas cosas de las que no podemos hablar, pero que están ahí, digamos. Cuando no sé, ahora estamos viendo un montón de guerras, pero estamos viendo una guerra que nos afecta como occidentales porque se matan occidentales. ¿Hablamos de las violaciones de esa guerra? ¿Cuántas violaciones tiene cada guerra? Entonces, ¿se habla de eso? No se habla. Como no se habla de las violaciones en la Segunda Guerra Mundial, ni en la Primera, ni en la Guerra de Corea, ni de las prostitutas, las mujeres coreanas obligadas a prostituirse por el ejército japonés. Entonces,
cada dinámica histórica tiene un montón de historias veladas, que bueno, que eso es lo lindo del arte, de poder ponerlas ahí y bueno, cuando nos enfrentarnos a eso. Por eso es tan oscuro y creo que hay una representación. Creo que va para ese lado. Uh-huh, uh-huh. ¿Cómo esta idea, ¿no?, transcurre en el taller, en esta Uh-huh. cerrajería? Está puesta, digamos que además me gustó mucho el uso de los colores, ¿no? Todo crea ese clima un poco tenso, un poco que, como bien decís, ¿no?, el personaje de Tobías descomprime, ¿no? Uh-huh. Porque nos trae la sonrisa con alguna cosa que dice que es como una ocurrencia muy tirada de los pelos. Cuando pensaste en la puesta, ¿enseguida apareció esta en particular o ya estaba digitado esto desde el libreto, que la acción transcurría en este espacio? No. En el texto está absolutamente planteado. Yo creo que el texto y Teo, digamos, hay algo de la dinámica de cómo se lleva adelante este trabajo que tuvo la dinámica del propio taller y de estar mucho tiempo los dos trabajando la construcción del material. Uh-huh. Que a mí me acercó mucho a comprender muchas cosas del material. Digamos, empezamos a ensayar en 1989 y yo desde la dirección con muchas cosas claras del material, porque ya veníamos con una dinámica a la par trabajando con el autor que es Teo. Entonces, y además de eso, el texto ya tenía una claridad planteada espacial. Lo que sí a mí me pasó, como cosas que vengo pensando en relación con el material, es que al principio, cuando empezamos a trabajar el material, y que de hecho también lo empecé a ver ensayándolo, el material propone, creo yo, como una primaria dinámica de un realismo del 89, pero en la medida que empieza a avanzar en su progresión dramática y en la medida que se empiezan a revelar determinadas zonas de misterio que tiene el material y que el material empieza a crecer y a hacer su camino de tragedia, porque en un punto lo es, el material se empieza a poner cada vez más oscuro. Y creo yo cada vez más es un material que avanza a cierta penumbra, cierto tono grotesco. Entonces hubo algo de todo ese mecanismo que por supuesto estaba en el texto, que a mí yo por lo menos en las charlas que teníamos con él lo fuimos viendo, y que en la puesta intentamos ir en esa dirección siempre. Y después cuando llamamos a Manuel Escudero para hacer la escenografía y a Luciana Giacobbe para hacer las luces y a Norman McLaughlin para hacer el sonido y la música y a Sabrina López para el vestuario, bueno, tratamos de ir como en esa dirección, de acentuar ese camino que hace la obra, de ir hacia cierta zona de penumbra y de repetición también, porque lo que genera el material es esto que planteaba Teo como una suerte de repetición trágica que se da en el universo familiar, y que el universo familiar no es otra cosa que una suerte de espejo de la repetición trágica de la dinámica del sistema en el que estamos metidos, que podemos identificarlo como el sistema, a mi entender, del capital, del económico, porque en definitiva lo que atraviesa la obra como acción-conflicto es la economía, el sistema económico. Claro. A partir de ahí se disparan un montón de cuestiones, pero yo creo que ahí hay una cuestión de revelación, como me parece que el material genera un pensamiento desde ese lugar, que por supuesto no soluciona, no viene a traer respuestas ni soluciones, porque si traería una solución sobre esta cuestión del sistema, no sería una obra de teatro, sería otra cosa. Viene a traer preguntas y creo yo una manera de repensar algunas cuestiones, y bienvenidas sean. Nosotros somos los huguitos de la sociedad, al fin y al cabo. En un punto. Es eso. Si se quiere, sí. ¿Por qué será que estamos siempre entrampados en una especie de circularidad de la que pareciera que no salimos y cada vez hay más hombres que devoran otros hombres, ¿no? Por intereses, por lo que fuere. Ay, pregúnteselo a Tolstoy. No lo sé. Creo que
vivimos en un mundo material, digamos, por más espiritualidad que tengamos, teniendo la espiritualidad más elevada y que trabajemos con más ahínco, igual tenemos que dar por sentado que el Dios o dioses que existan nos pusieron acá, nos pusieron en un mundo material, entonces creo que tenemos que lidiar con esas cosas. Por eso por ahí las religiones trabajan la compasión o trabajan un montón de sentimientos que justamente equilibran eso. O sea, qué sé yo, hay los pueblos primitivos, que han tenido menos intercambio, ¿no? Qué sé yo, los papuanos o la gente del Amazonas caza para comer, y con ningún tipo de maldad, con absoluta inocencia, y los ve un vegano y dice, ¿usted qué está haciendo? Primitivo, malvado. Bueno, somos un mundo donde matamos para comer, donde cortamos árboles para que no nos mate la lluvia, entonces es un mundo físico donde el equilibrio es difícil. En ese equilibrio difícil nos cuesta la compasión y dominamos a los demás. Bueno, pues hay un montón de ópticas, qué sé yo, para verlas, ¿no? Como director, ¿cómo es tu mirada sobre los personajes? Bueno, un poco la mirada sobre los personajes creo que tiene que ver con algo de cómo están atravesados por el sistema en el que están metidos. Yo creo que tanto que los hermanos están en este mundo y repiten una misma lógica trágica familiar, que es la que se revela en la obra. Y en un punto, yo creo que, como decía Teo, somos Ubito, pero también en un punto estamos atravesados por las contradicciones de los hermanos también. O sea, es complejo. Yo creo que la obra en relación a esta pregunta de cuál sería la respuesta de por qué estamos metidos en este enredo, es difícil de responder, pero me parece que en la charla, en el pensamiento sobre esta cuestión, tal vez se genera alguna suerte de quitarle una capa de cebolla al sistema para ver si en algún punto se puede avanzar en una suerte de evolución. Que la humanidad no es la misma, creo yo, que en la época isabelina. Pero sí es cierto que hay algo del sistema que elabora esta suerte de enredo donde a veces es difícil poder romper. Pero en tanto, y eso es un concepto que le robo acá al caballero, en tanto lo trabajamos como distanciamiento, en tanto es una obra que está representada en 1989, podemos ver ciertas cosas desde una distancia que nos permite ser más críticos y más productivos. Podríamos haber escrito 2019. Sí, en lugar de ser una cerrajería, podría haber sido una oficina de ANSES. Imagínate qué quilombo sería. Pero sería tan cercana que generaría un montón de rispideces, cuando al final más o menos la dinámica humana en este sistema termina siendo la misma. O sea, no sé, los de Lost en una isla perdidos o adentro de una prisión, o las dinámicas son las mismas, pero el distanciamiento yo creo que genera algo. Y sobre todo cuando se trabaja un material que aborda, que está atravesado por el sentido de lo macro, me parece que en la medida que mayor distancia de época tenés la posibilidad de tal vez generar un campo más metafórico también sobre eso, porque es más difícil generar metáforas sobre la actualidad, ¿no? ¿Cómo hacemos? Es casi imposible. Pero perdón que me fui, pues me quedé con la respuesta. No, está bien, me está bien. preguntaba lo que decías de esto, de qué respuesta, me quedé como enganchado, pero lo que decías de los personajes, bueno, tanto el personaje de los hermanos, el que interpreta a Gregorio, que es Emiliano Díaz, Fernando, que es Germán Rodríguez, y Hernán, que es Gonzalo Ruiz, y Nora, que es María, yo creo que son personajes que en un punto cumplen su función dentro del sistema en el que están metidos, donde, como bien decíamos al principio, cada uno tal vez cumple una suerte de poder, el poder económico, el poder sexual, el poder... el poder filial. El poder filial, el poder, si se quiere, de explotación sobre el otro. Creo que cada uno de ellos construye esta maquinaria del sistema, y en el medio está Huguito, que es el que podríamos decir que es el personaje que respira cierta ingenuidad, es el corazón, el pobre corazón que se termina matando en un punto,
que el sistema lo termina, bueno, por ahí no quiero adelantar. No, pero eso se lo robamos a Oscar Wilde. Siempre que matás a un inocente, la cosa funciona. Pero claro, ¿no? Es un choreo bien hecho. Sí, pero es la anulación en un punto de esa, es como ese personaje que no puede estar en ese sistema. Y a mí en ese sentido la obra para mí hace un campo metafórico muy grande, sobre todo también con la caja, con ese objeto que se devela en la obra lo que es, y que lo que es justamente, creo yo, vaya si representa un campo metafórico del sistema, o que hoy lo podemos llamar como el patriarcado, justamente por lo que está ahí adentro, que es interesante estas nóminas, esta suerte de construcción, como se llama hoy, en la que estamos, bienvenida sea, porque en un punto hablar de construcción habla de generar un campo de distanciamiento, y yo creo que la obra en ese sentido cumple un objetivo y genera una suerte de simbología y metáfora sobre eso, sobre esa caja que está pesando, sobre esa caja que pesa y cuando pesa la cosa cruje, y que al final, bueno, no quiero adelantar, pero está todo el tiempo esa suerte de crujido ahí pesando, y que en un punto está al alcance de la mano la develación de eso, pero no sucede, ¿no? Claro. Y hay algo como que en eso hace metáfora con el sistema en el que estamos metidos. Estamos a punto, pelando, a ver si hay desde algún lugar lo podemos agarrar, pero pareciera ser que le cae muy bien siempre convertir todo en un bien de consumo. Entonces es como complejo correrse de que esa zona de pensamiento no genere plata. Claro. ¿Cómo hacemos? Claro, ¿y cuántos huguitos serán devorados por la voracidad, no? Todos nacemos huguitos. Todos nacieron huguitos. Ese es el punto. Lo que pasa es que, mira, justo ayer se cumplía un aniversario de una muerte de un anarquista en 1870 en Francia, y decía, murió guillotinado diciendo: el problema del sistema es que trabaja sobre los efectos y no sobre las causas. Entonces, todos nacieron huguitos. Pero bueno, después, para ocupar un rol en la sociedad y no ser el enemigo del pueblo, tenés que ocupar el rol que mejor se te dé, o el que quede libre. Entonces, sucede eso. Dice Larralde: el hombre, por no atreverse, se atreve a cosas terribles. Tal cual. ¿Has escuchado devoluciones del público? Sí. ¿Te han llegado? ¿Cuál es el, digamos? Y el material genera un movimiento como muy importante en muchos sentidos, ¿no? Como esta cuestión de observar esa época hoy, ¿no? Como de observar cierto impacto de lenguaje, por ejemplo, de vincular también en relación a cierto machismo, si se quiere, de la época, o por ejemplo a cosas más banales como lo que fumaban, ¿no? En esa época de cigarrillo. Sí, el material genera, por lo menos de las devoluciones que hemos tenido en estas, van apenas 2 funciones, pero genera una suerte de movimiento muy importante, y en el sentido político también, ¿no? Como el material, yo creo que genera un movimiento de estantería en el espectador, o por lo menos de los que han venido hasta ahora y que conocemos y que en un punto nos han dado una devolución, y en relación a la construcción del mundo también, que yo en ese sentido, como apenas leí el material de Teo, sentía que había un tono ahí de un retrato de la época muy, muy fino, muy bien elaborado. Entonces el objetivo en un punto, al llevarlo al plano material de la escena, fue tratar de ser lo más fiel posible a esa intención de poder traer 1989, ese realismo de la época, que después por supuesto empieza a estar intervenido por ciertas cuestiones que lo vuelven en un plano más distanciador por el propio relato. Pero bueno, yo he tenido como esas devoluciones. Sí, total. Además, creo que hay algo que pasa que, digamos, es un trabajo muy prolijo y muy redondo. Entonces, yo he tenido muy buenas devoluciones también sobre eso, porque por ahí sobre todo yo me fijo en la gente que no es tan teatral, porque la verdad que la gente teatral
yo estoy feliz, estoy rascándome la panza de contento. Pero la gente que no es teatral, como esa la reconstrucción de época, lo redonda que está, como una maquinita del tiempo, que la verdad que está bueno, porque una máquina del tiempo funciona en vivo. Entonces eso está, en ese punto a mí me gusta mucho, estoy muy, muy feliz con eso. Sí, hay una parte del texto que uno de los hermanos le dice a Hernán: vos que estás acá detenido en el tiempo. Y yo ese texto me encanta, y me encantaba cuando lo estábamos trabajando, porque claro, es una conciencia de personaje de armar ese mundo, y yo creo que el objetivo con el material ha sido ese en todo sentido, desde la apuesta, desde el sonido, de las canciones que entran, desde el propio lenguaje, de tratar de ser fiel y ir a fondo con eso, y que justamente el impacto sea el distanciamiento que tenemos hoy como mundo para poder observar eso, y en un punto hacer una dinámica también reflexiva, porque uno puede hacer una crítica sobre ese mundo, pero al mismo tiempo también hacer una conciencia, decir, che, pero esto también está pasando ahora. Claro. La dinámica de la repetición en un punto se sigue dando. Claro. En algunos sentidos, sobre todo creo yo en el económico, que es el que prima para mí en el material como acción, ¿no? Hay cosas que por suerte creo que como sociedad en un punto están más en cuestionamiento hoy, y eso es absolutamente válido, y eso yo creo que genera justamente al menos sacar una capa de la cebollita del sistema para ver si podemos encontrar de dónde poder agarrarlo. No sé, en la evolución si es tan se llegará, optimista el director. no sé si se llegará a algún lado, digamos, pero sí creo que en un punto lo que pasa que bueno, en el medio está lo que prima es el sistema del capital, entonces es la pelea constante. Sí, la construcción de poder, ¿no? O sea, mientras alguien tenga poder sobre otro ser humano, es difícil. Claro. Pero la construcción de estamos acá y el poder existe. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Generar pensamiento es una alternativa. Bueno, claro, mientras pensemos, obvio, mientras pensemos. Generar pensamiento y en lo posible acción. El teatro también en un punto creo que está para eso. No creo que esté para la obra para brindar respuestas o solucionar, pero sí al menos para activar movimientos. Pero hay algo de un cierto cariz de ensayo que existe, digamos, en el material. Hay algo de cuando vos planteás un ensayo sobre algo, y además está bueno, ¿no? Recién lo pensaba, porque los 80 en algún momento, ahora ya no tanto, fue una época romantizada, ¿viste? No, en los 80 estaba todo buenísimo, escuchábamos Los Abuelos de la Nada y era todo tan lindo. Sí, lo que pasa que, bueno, también veníamos de los 70, ¿no? Entonces, claro. Digamos, cualquier cosa probablemente hubiera ser mejor. Claro, pero cuando volvés a los 80, cuando volvés durante 90 minutos a los 80... Pero creo que lo romántico tiene que ver con eso, con venir de una década anterior un poco... Yo me acuerdo que había racias en los 80, acá en Buenos Aires. ¿Te acordás que estabas en retiro? Sí. Y había una racia y te llevaban por averiguación de antecedentes, pero hoy sería impensado. Hoy eso puede pasar otra cosa. Pero sí, yo creo que están romantizados los 80 y está bueno viajar en el tiempo ese rato. Es una linda... Desde ya. Bueno, los felicito porque la verdad que es una obra que merece verse, porque uno, bueno, se va, quienes la vivimos ya de adultos, recordamos, ¿no? Y podemos buscarle una vuelta, o tal vez, como vos decís, no nos da respuestas, que vayan a saber si hay una respuesta, pero ya generar las preguntas es maravilloso. Totalmente, ¿no? Yo creo que el arte está para eso. Un hecho artístico que pueda generar preguntas el gobierno de Dinamarca tiene una comisión evaluando ese traspaso entre reyes tan raro que hubo en el año 1700 con el asunto de Hamlet. Y respuestas no hubo, pero quedó una obra que está buena. Bueno, claro. Hamlet, el ser o no ser, en el punto de Hamlet es eso. O sea, cometo el acto de o sea, hago la obra de venganza, hago el acto de venganza de matar a mi tío y cumplo con mi deber, pero si cumplo con ese deber genero la misma condición de obra de género, y en un punto no voy a cambiar. El ser o no ser de Hamlet tiene que ver con eso, en un punto. Y lo escribe un autor que escribía para la monarquía también, ¿no? Bastante
interesante como ese permiso que se tomó. Pero no. Apenitas, ¿no? Porque después hay otras obras que son como más caretas, monarcas. Bueno, pero está para pasarla bien el teatro, digamos. No vamos a solucionar nada, pero mientras nos reímos un rato y nos llevamos preguntas. Claro. Eso es lo bueno, sí. Bueno, esto sucede entonces Esto sucede todos los domingos a las 20 horas en el Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. ¿Entradas por Alternativa? Entradas se sacan directamente por Alternativa Teatral. Sí. Y bueno, estrenamos hace 2 fines de semana. Este domingo ya es la tercera función, así que estamos. Bien. Para que venga el público. Bueno, felicitaciones y muchas gracias. Muchísimas gracias, Leandro Airaldo, por haber venido esta noche. Muchas gracias, Teo López, por estar en Susurros. Gracias. Todo lo mejor con 1989. Que gracias. Siga Luis. Largo y tendido. Gracias por el espacio y por la invitación. No, por favor, un placer. Gracias. Bueno, no se vayan, ya volvemos.